Esperar unos minutos más. Veo que ya la gran mayoría se está conectando. Un gusto saludarles. Yo no he tenido la oportunidad de saludar directamente. Ya saben que, bueno, lo que no me gusta, ¿verdad? Gracias a todos, de verdad, por participar. Creo que fue muy rápido el tiempo, 90 minutos. Está conmigo aquí nuestra querida Gaby de Coespo, quien moderó la mesa número 5. Estuvimos viendo en pantallas algunas de las actividades. Muchas gracias. Y bueno, para hacer enriquecedor esto, yo voy a ir pidiendo que también quienes vamos a fungir como relatores, si desarrollaron alguna especie de Word o una diapositiva de PowerPoint, bueno, pues está la posibilidad de que lo puedan compartir en el botón de los cuatro botones de la parte de arriba, el que está al lado de colgar, que es un botón rojo al lado, está en una pantallita. Ahí pueden seleccionar para compartir las conclusiones, comentarios y propuestas a las cuales se llegaron. Tenemos aproximadamente 5 minutos por cada relator. Sin embargo, a mí me gustaría también que abramos este espacio, que también si los moderadores pues tengan algún comentario al respecto, que nos podamos dividir este tiempo de las 6 mesas para que podamos enriquecer. Híjole, se ha ido muy rápido tanto el panel como las mesas. Ya están entrando la gran mayoría. Disculpen si por ahí estuvimos notificando en el chat, creo que ayudó el decirles cuánto tiempo quedaba, porque luego si no, no perdemos en los tiempos, ¿no? Y para llegar a buen puerto en este sexto encuentro ya de la red. Pues iniciamos con la mesa número 1, que fue liderada por nuestra querida Rosma, desde allá de la Facultad de Ingeniería, y nuestro querido doctor Carlos Arriaga, nuestro querido Charlie, allá de la Universidad Politécnica. Rosma, si gustas iniciar, también me gustaría tomar un poquito que también los moderadores pues tengan parte también de la presentación en cada una de las mesas. Adelante, Rosma, y nos vamos con Carlos. Edgar, nuestro caso, Carlos es quien va a presentar. ¿Quieres que de todos modos te platique algo o mejor nos vamos directo con Carlos? Como gustes, digo, si tienen algún comentario como moderadores en términos de la experiencia que tuvieron, de los momentos que pasaron, y ya de ahí, si gustas, ya que Carlos aterrice los puntos que trabajaron. Ok, bueno, pues en nuestro caso, bueno, pues yo soy muy feliz porque tuve compañeros que hace mucho que no veía, entonces, bueno, pues por ahí pudimos llegar a acuerdos muy puntuales. El sistema STEM es un modelo que no es nuevo, o sea, que empezó en los noventas y que bueno, que ahora es ver cómo en ese modelo podemos insertarnos los divulgadores, ¿no? Porque ya hacemos un trabajo, ahora cómo hacerlo reflexivo para ese tipo de metodología, ¿no? Entonces, la verdad es que estuvimos casi todos estuvimos de acuerdo, tuvimos pocos desacuerdos y llegamos a estas 6 conclusiones, les vamos a dar una más de la que nos están pidiendo. Entonces, sin más, le pediría al doctor Carlos Arriaga de la Universidad Politécnica que nos comparta cuáles son las 5 líneas de acción que nosotros proponemos para esta tarde. Bueno, buenas tardes a todos. Les comparto, bueno, parte de la metodología que utilizamos fue precisamente hacer un análisis de cuatro aspectos muy generales, que serían las características de las actividades bajo el enfoque STEM. Otra parte que estuvimos analizando fueron las habilidades del divulgador para este enfoque STEM y los elementos a considerar para el diseño de las actividades y cómo evaluar el impacto de las actividades con el enfoque de divulgación, con el enfoque STEM. Y proponemos estas 6 líneas de acción, que sería diseñar actividades pertinentes a los planes y programas vigentes de las escuelas. Esto es para ir acercándonos un poco más hacia este público, digamos, que está ahí cautivo, de donde podemos incidir en esta parte del enfoque, con este enfoque. Diseñar actividades contextualizadas a la comunidad en donde se desarrolle la actividad. Sabemos que la actividad del divulgador no se circunscribe solamente a las escuelas, sino también va más allá, va hacia otro tipo de públicos, hacia otro tipo de entornos. Diseñar estas actividades considerando la inclusión, la perspectiva de género, es decir, considerar toda esta parte de toda la diversidad que tenemos de personas y por ejemplo, actividades para personas con capacidades diferentes, etcétera, irlas también incluyendo esta parte. Algo importante que consideramos es la capacitación para los divulgadores bajo el enfoque STEM, que aunque sabemos que ya por la experiencia que se relató en la mesa, pues varios ya hacen este tipo de actividades, pero sí hace falta fortalecer
esta capacitación, esta formación de los divulgadores en este enfoque, para irle dando esta orientación de una forma más formal. Pero también vimos la necesidad, la importancia de la capacitación para los formadores, es decir, para los profesores y también para los que forman a los profesores. Por ahí algunas experiencias que se han tenido por parte de algunos miembros de la mesa, se veía esta necesidad de ayudar a los profesores y a los formadores de profesores, también para que se vayan acercando a este mundo de la divulgación de la ciencia. Y bueno, todo esto va a conllevar pues también conocer un poco de la historia de la filosofía de la ciencia y todos estos aspectos. Y establecer instrumentos de evaluación para las actividades bajo el enfoque STEM. Estas son las 6 líneas de acción que propusimos. No sé si alguien de la mesa quisiera ampliar un poco más alguno de estos aspectos. Adelante, si alguien de la mesa gusta, todavía tenemos un par de minutitos. Tu micrófono no funciona, Rosma, está apagado el micrófono. Listo. No, nada más yo quisiera contribuir en el asunto de lo de formar, ahora sí que capacitar a los formadores de profesores. Están muy ávidos a que nos acerquemos a ellos. O sea, hemos hecho por ahí colaboración y dicen, es que ustedes ya tienen todo, o sea, nada más lo único es hacer ese clic. Yo les hablaba, por ejemplo, de toda la gama de videos que el Coposit tiene en su repositorio, que hemos hecho algunos de los trabajos en Semana de la Ciencia, el Día del Niño y demás, y decía, bueno, pues entonces a nosotros como profesores, formadores de profesores, nos ayudaría mucho a hacer ese clic para poder utilizarlos de acuerdo a nuestros planes y programas. Entonces, creo que este es un nicho de mercado que no habíamos explotado y que bueno, que sería interesante retomarlo en esta mesa. Perfecto, muchísimas gracias Rosma, mi estimado Carlos, un saludo, un abrazo y muchas gracias por su presentación. Procedemos ahora con la mesa número 2, la divulgación como actividad institucional, quien fungió como moderador nuestro querido Israel Trejo desde el Colegio de San Luis y Heidi Cedeño, que bueno, sé que hicieron, hay una gran mancuerna desde las ciencias sociales y también el gran reto que representa la divulgación a nivel institucional. Te cedo primero la palabra, mi estimado Israel, para dar la intro y ya procedemos con la relatoría de Heidi. Adelante. Gracias, Edgar, y qué gusto verlos a todos por acá, aunque sea de manera virtual. Un abrazo a todos ustedes. Bueno, una mesa que yo considero importante, considerando que la mayor parte del conocimiento científico, de la producción científica y de la enseñanza científica en México está institucionalizada, entonces la actividad de la divulgación como actividad institucional, aparece la divulgación en muchos discursos fundacionales o de objetivos o de visiones de las instituciones como una actividad sustancial. Muchas veces la ponen a la par de la formación de recursos humanos y de la misma investigación científica, pero lo que estuvimos viendo en esta mesa es que en la realidad está sucediendo otra cosa muy distinta, y de eso es lo que precisamente queremos hablar en estas líneas de acción. Entonces le voy a ceder, yo no voy a hablar mucho más, le voy a ceder más bien la palabra a Heidi, es la que tiene preparada esta exposición de las conclusiones y de las líneas de acción que estamos proponiendo para esto que vimos en la mesa. Adelante, Heidi. Muchas gracias. Bueno, voy a compartir pantalla con las conclusiones, el documento de conclusiones que preparamos. Bueno, aquí están los participantes que estuvimos en esta mesa. ¿Ya pueden ver la pantalla? Yo la veo ahorita en azul. No sé si alguien más todavía no. Si quieres, deja de compartir y vuelve a entrar a compartir, mi querido Heidi. A ver si ahí va. creo que ya. Ahorita te confirmamos. Va de nuez. Va de nuez. ¿Sí se ve? Creo que... Se sigue viendo azul. Ricardo, ¿tú la ves? Creo que no, ¿verdad? Oh, ¿qué tal? Caray. Bueno, pues entonces les voy a leer el documento. Va. Adelante. Déjenme dejar de compartir para que yo lo pueda ver. Bueno, en esta mesa, la mesa 2, que se llamó así, divulgación como actividad institucional, llegamos a 6 líneas de acción.
Estuvimos discutiendo varias de las preguntas guía y de ahí fuimos obteniendo como la perspectiva, la experiencia de cada uno de los participantes de la mesa. Cada quien planteó como que su experiencia y con base en eso como que las necesidades y las fortalezas que tenemos en las instituciones. Bueno, es importante mencionar que de todos los participantes que estuvimos en la mesa, realmente la mayoría no cuenta al interior de sus instituciones con un departamento de divulgación. Entonces, por ello, planteamos que aquellas instituciones que no lo tienen formalmente, bueno, pues que se lleve a cabo una discusión sobre la importancia y el valor de contar con una área específica de divulgación al interior de sus instituciones, y en aquellas en las que ya se cuenta con un departamento o un área de divulgación, que esos mismos participantes o esos mismos divulgadores presenten una discusión o generen una discusión con sus propias autoridades sobre los objetivos, las directrices y las acciones que deben de tener. O sea, que haya claridad en cuanto al área de divulgación, para que no haya confusión en los objetivos, ¿no? O sea, como poníamos como ejemplo lo que es divulgación de la difusión, ¿no? O a veces era divulgación con promoción de los programas educativos. Entonces, aquellas en las que hay, es importante que las autoridades mismas estén sensibles de cuáles son esos objetivos, directrices y acciones. Entonces, eso también nos lleva a una segunda línea de acción en la que las instituciones tengan, o sea, donde ya se realiza la divulgación, promover que se invierta en la formación de nuevos cuadros de divulgación, es decir, al interior del plan de estudios o junto con protocolos de investigación. En esto se comparte un poco con las conclusiones a las que llegaron los compañeros de la mesa anterior, que se siga formando y se siga profesionalizando la labor de divulgadores. La tercera, bueno, otro punto era sensibilizar sobre la aplicación de recursos, decíamos, humanos, materiales y financieros para llevar a cabo y con integridad las funciones que se plantean. No es nada más crear las áreas, sino darles forma, darles reconocimiento, dotarlas de personal que pueda llevar a cabo las actividades y, en la medida de lo posible, pues sí, materiales y recursos financieros dignos, diría yo, ¿no? Para poder desempeñar estas funciones, que muchas veces no es de que se requiera mucho. Hemos visto, ¿no? Divulgación, y más ahora en pandemia, se puede realizar a lo mejor a través de distintos medios que no son de costos elevados, pero bueno, a final de cuentas se necesita contar con un presupuesto. Otra línea de acción que proponemos es promover el trabajo en conjunto, que sea transdisciplinar entre científicos, autoridades, divulgadores, comunicadores, etcétera. Es decir, el trabajo no se realiza únicamente como un divulgador, no lo realiza únicamente el científico, sino que se va a hacer un trabajo mucho más enriquecido y con objetivos mucho más definidos y alcanzables cuando se trabaja en conjunto. Otro es crear un sistema de incentivos que aliente la participación de investigadores y estudiantes, no solo en términos económicos, sino también en académicos o de promoción. Y por último, continuar con la difusión de convocatorias de participación, no solo al interior de nuestras propias instituciones, sino también de manera interinstitucional. Aquí comentábamos a lo mejor, por ejemplo, dentro del área de las ciencias sociales, pues no es que yo o Israel o los compañeros que estén en áreas sociales lo difundan al interior, sino también entre las mismas áreas para poder enriquecer, crear redes y alcanzar más objetivos a través de la divulgación. Esos son los que escribimos. No sé igual si alguno de los compañeros que estuvo a la mesa quiera agregar algo más. Adelante, si alguien más de la mesa o Israel. Muchísimas gracias, Heidi, muy valioso. Y bueno, pues tenemos otro minutito más. Si hubiera alguien también que participó en la mesa, pues está abierto el micrófono. Bueno, Edgar, pues yo nada más como agregar que como esta gran conclusión a la que llegamos es que las labores de divulgación institucionalmente son muy desiguales, ¿no? Dependiendo de la institución. Así como hay instituciones que generan grandes esfuerzos económicos y de recursos, volvemos de las grandes instituciones como la UNAM, el Politécnico, ¿no?
Autónoma Metropolitana para labores de divulgación, habemos otras instituciones que estamos apenas en este pleno convencimiento de nuestras autoridades de que vale la pena invertir, pues, aunque sea poco, pero definir muy bien un objetivo y una directriz clara sobre lo que tiene que ser la divulgación, ¿no? Y qué modelos de divulgación se puede seguir dentro de las instituciones, ¿no? Entonces, estas líneas de acción van precisamente en este camino, ¿no? De que las instituciones puedan formalizar y tener claridad en cómo se diseñan y los objetivos que pueden tener los departamentos de divulgación. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, creo que vamos bastante bien en términos de la agenda y muy, muy importante, vamos a estar incluyéndolos en la parte de la relatoría. Pues sin más, bueno, agradezco a Israel, a Heidi, como siempre. Muchas, muchas gracias. Ahora cedo la palabra, pasamos a la mesa número 3. Yo, la verdad, el conjunto de estas mesas las denominé la rifa del tigre porque son temas verdaderamente complejos, complicados, y no es la excepción de la mesa número 3, pero tenemos a dos grandes líderes ahí. El investigador como divulgador. Para esto, bueno, cedo la palabra al doctor Héctor Gerardo Pérez y también como relatora, nuestra querida doctora Ana Cristina Cubillas, de la Facultad de Ciencias Químicas. Adelante, mi estimado Héctor, y Cristi, cedemos el micrófono. Muchas gracias. Sí, está prendido el micrófono. Muchas gracias, buenos días, tengan todos ustedes. Es un privilegio haber colaborado contigo, Edgar, y con el Coposit en este evento. Como le decía Edgar, pues nosotros tratamos de llegar a acuerdos en lo que sería bueno para mejorar las actividades de divulgación desde el punto de vista de un investigador. Estuvimos en una muy rica conversación. Tuvimos participantes muy, muy interesantes, todas ellas damas, pero de diferentes, de muy heterogéneos lugares de la ciencia, como mercadotecnia, historia, psicología y computación, química, ambientalismo. Entonces, pues a pesar de este grupo tan heterogéneo, sí se desarrolló la mesa en un ambiente cordial y propositivo. Nos hicimos conscientes de que pues podemos clasificar a dos grandes grupos de personas que se dedican a esta actividad, que son los que provienen del mundo de la comunicación o del periodismo, o los que provienen del mundo de la investigación, y pues se exploran estos terrenos misteriosos para muchos y que pues necesarios llegamos a esa conclusión. Entonces, pues le cedo la palabra a mi compañera, la doctora Ana Cristina Cubillas, para que exponga nuestras conclusiones. Muchas gracias. Voy a intentar compartir pantalla y si no, pues también se los expongo. No sé si se está viendo. No, todavía no. Está viendo, inclusive, ¿No? si quieres, en el Inter, o si tienes posibilidad ahí de adjuntármela y me la mandas, si quieres yo la voy compartiendo en lo que nos vas platicando. A ver. Sí, claro. Voy a dejarla también de compartirme. Sí, incluso aprovecho quienes de la mesa número 4, que sería Auri y Ricardo, y de la mesa 6, Realici y Jonathan, inclusive de backup, con gusto me la pueden ir mandando ya por cualquier circunstancia, si no yo la presento desde aquí, como quieres una sola diapositiva. Ok, voy entonces también a leerla brevemente. Más que nada, bueno, las principales propuestas las voy a hacer con base en las preguntas que tratamos de resolver entre todos los que participamos. Una de ellas es si es válido para los científicos hacer divulgación. Y todos estuvimos de acuerdo que no solo es válido, es un derecho de los investigadores, de los científicos, pero es una responsabilidad y obligación. Entonces, como línea de acción es eso, hacer ver a los científicos que tienen la responsabilidad de hacer divulgación para contribuir a la construcción social del conocimiento. Eso en cuanto a la primera propuesta. Otra pregunta es,
¿Cuáles son las principales modalidades de divulgación que desarrolla el investigador? Pues bueno, vimos dentro de los participantes que utilizamos diferentes modalidades. Casi todos coincidimos en el taller, utilizar diferentes medios de comunicación, juegos de mesa, pláticas, carteles, infografías, utilizar medios tecnológicos, redes sociales. Entonces, sí es importante que los divulgadores, en este caso científicos haciendo divulgación, pues nos capacitemos en todas esas modalidades que podemos hacer uso. Eso es otra línea digamos, de acción. En cuanto a los principales retos de los investigadores, de los científicos para hacer divulgación, pues el principal reto es que falta todavía que se valore. Generalmente dentro de los científicos, los investigadores, se valora muy poco la divulgación dentro de las instituciones donde trabajamos y también como parte de las instituciones que nos evalúan. Entonces, eso es un reto, o sea, lograr que se valore más y también el buscar la manera de hacerlo a pesar del apoyo económico, o sea, buscar que sea, conseguir apoyo, pero en caso de que no se consiga, buscar formas de hacerlo más económico. Otra pregunta que abordamos fue, ¿qué acciones deberán promover las instituciones para incrementar la participación de los investigadores en actividades de divulgación? Y bueno, las instituciones como las universidades públicas o alguna otra institución, particulares, empresas, pues fomentar la divulgación dentro de profesores, dentro de estudiantes, valorarla, capacitar a los docentes, capacitar a los investigadores para que hagan divulgación. Y como nos comentaba la doctora Patti Julio, y que también fue algo que abordamos en la mesa, es que se puede fomentar desde las licenciaturas, buscar la manera de dar este tipo de materias de divulgación. ¿En qué temáticas pedagógicas se debe de capacitar a los investigadores? Pues estuvimos de acuerdo en que no necesariamente son temáticas pedagógicas, sino sobre todo también en las habilidades de comunicación y cómo poderle llegar a todo el público universo. Entonces, capacitarnos en eso. Y finalmente, ¿cómo deberá evaluarse la actividad de divulgación como una responsabilidad secundaria por parte del investigador? Todos estuvimos de acuerdo que no puede ser una actividad secundaria, la divulgación en los científicos, en los investigadores, no puede ser una responsabilidad secundaria porque es una responsabilidad y una obligación. Entonces, verlo desde este punto de vista y, bueno, ¿cómo evaluarlo entonces? Pues puede ser evaluar con los productos que se generan, que ya vimos que son de diversos tipos, el impacto que tienen en la población, a cuántas personas se les llega, eso es importante, pero también qué impacto tiene, también los panelistas comentaban hace rato sobre eso. Y sobre todo, bueno, afortunadamente en la parte del Sistema Nacional de Investigadores, poco a poco ya se le está dando más valor a todo lo que es divulgación. Y bueno, por mi parte es todo, no sé si Héctor haya tiempo y Héctor quiera agregar algo más. Adelante, Héctor, tenemos un minutito más, si gustas. Gracias. Ok, entonces, solo para complementar lo que decía la doctora Cubillas del SNI, una anécdota que comentamos en la mesa fue que hay un grupo de Facebook que se llama Miembros del Sistema Nacional de Investigadores y tiene 34,000 miembros. Participamos como, no sé, 200 ahí en las pláticas y yo participo una vez cada como 2 meses, pero ahora que se agregó en los lineamientos para evaluar a los candidatos o a los niveles 1, 2 y 3 del SNI, se incluyó en el lineamiento que ya se tendría valor las actividades de divulgación, que ahora se llaman apropiación social del conocimiento, bueno, como los llamen en esta ocasión. Y las preguntas que se pueden encontrar ahí, ustedes se pueden meter y son preguntas desde oye, ¿y qué incluyo ahí? Entonces, unos dicen, pues, todos los congresos son eso. Bueno, para empezar, todas las respuestas deben ser, depende de qué área estás para lo que estás preguntando. Pero muchos piensan que un congreso ya es divulgación.
Otros más extremos dicen, pues ponte a hacer un TikTok y tómale video y mándalo y a ver si te lo aceptan. Otros dicen, publica una revista como Universitarios Potosinos. Ah, muy bien, ahí sí se palomea esa respuesta. Pero la mayoría, no sé, el 90 de cada 100 no saben no saben de lo que están hablando. La buena noticia que dijimos es, ya se está hablando de eso. La mala noticia es que apenas se está hablando de eso. Gracias. Muchas gracias, valiosísimo. Y bueno, ahora cedo la palabra. Vamos a la mesa número 4, las redes sociales más allá de la difusión. Mi estimado Ricardo, digo, no identifico por ahí si está la maestra Auri, pero bueno, tú vas como relator de esta cuarta mesa. Adelante. Sí, gracias. Bueno, nos confundimos un poco y entonces yo actué como moderador y Ah, ok, Auri entró ok. como relatora. Genial, Entonces, genial. seguramente ahorita Auri nos contará los alcances. Perfecto. Pues la mesa fue bastante interesante. Antes de comenzar, quiero saludar con mucho gusto a todos mis compañeros y compañeras de la red. Ya hace falta vernos, definitivamente. Hace un buen tiempo que nos hace falta darnos un buen abrazo. Eh, en el tema de la mesa de redes sociales estuvimos abarcando pues prácticamente cuatro grandes temas. Los prioritarios prácticamente son cómo llegar a las redes sociales, cuáles eran las redes sociales efectivas y también cómo aprender a diferenciar entre difusión y divulgación dentro de las mismas redes sociales. Un comentario muy interesante que nos hizo el compañero Francisco Martínez Nieto sobre cómo diferenciar entre esta divulgación y difusión precisamente era pues que no solamente la divulgación debería dedicarse, en el caso de las instituciones públicas, a generar relaciones públicas con el público que lo ve o una especie como de marca, ¿no? A partir de la divulgación, es decir, no usar la divulgación como una herramienta para fortalecer una institución desde el exterior, sino realmente abocarse al tema de hacer divulgación. También estuvimos hablando sobre los estudiantes como agentes de divulgación, estos estudiantes que están ya trabajando con investigadores, como lo decían hace un ratito, y también darle una continuidad a través de los estudiantes, que ellos sean parte de estos programas de divulgación. Hablamos también de cómo los científicos pueden acercarse precisamente al tema de las redes sociales y cuáles serían las tendencias en donde hoy se está moviendo esta temática. Algunos ejemplos que se pusieron dentro de la mesa de personajes públicos que hoy hacen divulgación de la ciencia que son plenamente aceptados. Sin embargo, se hace conciencia de que los divulgadores hemos llegado muy tarde a las redes sociales. Estamos en una etapa en la que ya se nos adelantaron muchos, por llamarlo de algún modo, de alguna forma. Sin embargo, todavía hay procesos en los que se puede trabajar. Y finalmente, llegamos a una conclusión muy interesante que ya les contaré ahorita, Auri, de hacer precisamente vínculos mucho más fuertes con el tema de las redes sociales a través de las instituciones y las empresas privadas o los divulgadores científicos que trabajan de manera independiente, porque solamente haciendo esto podemos todavía impactar mucho más a más cantidad de personas y también que otros públicos nos vayan conociendo, no solamente nuestros propios públicos ya establecidos, sino también los que cada una de las instituciones u organizaciones independientes tienen. Esto es muy importante porque algo que no se nos pasó en esta conversación fue el hecho de que los algoritmos juegan contra nosotros, ¿no? Necesitamos no solamente entenderlos, sino encontrar especialistas que nos ayuden a interpretar los algoritmos porque, como bien decían algunas de nuestras compañeras, ya los algoritmos no permiten que tú digas quién va a ver tu contenido. Ellos deciden antes que tú hacia quién se va a dirigir este contenido. Entonces, y esto creo que todos los que estamos en temas de redes sociales, Israel Trejo, Lidia Joache, Edgar, muchos más que veo por aquí que están en temas de redes sociales, sabrán que esto es cierto. Una conferencia podrá ser muy bonita y podrá tener mejor invitado y tener 5 vistas. Y algo totalmente hecho de manera involuntaria tiene mucho más éxito. Pues sí, eso también lo hablamos precisamente en esta conversación. Así que si gustan, le damos el paso a Auri de la O para que ella nos cuente mucho más a profundidad de este tema. ¿Sí está? No la veo conectada, digo, no sé si estoy Entró tratando de con checar. nosotros. Bueno, parece ser que no está, Sí, ¿verdad? sí, no, no sé si ahorita le voy a ir compartiendo si tiene la liga, ¿no? General, digo, pues entramos en
la Sí, inicial. Entonces, digo, vamos a checarle y digo, rescatando un poquito esos puntos, Ricardo. No sé si les parezca bien, Ricardo, si me pudieras apoyar, si tienes en el WhatsApp ahí a Auri claro. para compartirle la liga general, porque si no la vi en el panel, que bueno, aprovecho nada más para comentarles rapidísimo, me da tanto gusto que siga por aquí participando y ya no supe en qué mesa se metió nuestro querido Daniel de la Torre, el Con maestro Daniel. nosotros, Ah, con nosotros. perfecto, Estaba perfecto, ahí perfecto, justamente. De hecho, perfecto, de él excelente, vino la propuesta esta de, él nos lanzaba este reto, este reto muy fuerte. maravilloso. Ustedes, potosinos, ¿en qué momento han decidido que 4, 5, 6, 7 de las instituciones más grandes que se tienen no se unan a través de un solo proyecto de divulgación y junten a su vez a los divulgadores independientes? Y es cierto, pareciera que todos nosotros, el Colegio de San Luis, la Universidad Autónoma, el Museo del Virreinato, el Coposit, tienen agendas independientes, ¿no? Pareciera que cada quien está luchando con públicos solamente en su línea o en su cajón. Y yo les daba un ejemplo, ¿no? Tuvimos una conferencia muy interesante sobre arqueoastronomía. Y entonces pude haber juntado al Laberinto, pude haber juntado al Colegio de San Luis, al Museo Interactivo del Meteorito, al Coposit. ¿Por qué no lo hicimos? Pues porque pareciera que tenemos agendas independientes. Entonces Daniel nos hacía esta propuesta, ¿no? Bueno, ¿en qué momento van ustedes a generar un programa de divulgación en conjunto entre las instituciones y los divulgadores? Fue una muy buena, fue un reto, la verdad, porque en realidad es eso, es un reto. Pero definitivamente valdría la pena tomarlo en cuenta. Pero sí, esos son los 4 puntos que estuvimos tocando en esta mesa. Perfecto, perfecto, mi estimado Ricardo. Y bueno, por respeto a los tiempos, si les parece bien, procedemos con la siguiente. Muchísimas gracias, Ricardo. Como quiera, que me pudieran compartir, Ricardo, la presentación o los highlights que generaron. Me ayudaría muchísimo. Ahora, bueno, me toca a mí enfrentar la parte tecnológica. Confírmenme si se ve la pantalla. Es mucho rollo, pero bueno, es mi cruz, ¿no? Digo, no voy a ser muy específico, muy ejecutivo. La mesa 5, divulgación de ciencia, tecnología e innovación con perspectiva de género. Lo primero, o la base, la plataforma que debe de tenerse en todo momento es hacer genérico el lenguaje. Y ante esto, situaciones que se identificaron, digo, participamos 2 hombres y 4 mujeres, me parece, sí fueron 4 mujeres. Agradezco a Gaby. Gaby, no sé si gusta comentar como moderadora de la mesa, ¿no? De experiencia. Con el gusto de saludar a todos y a todas. Me alegra escuchar a las mesas anteriores porque coincidimos en muchas estrategias. Y hablar de la perspectiva de género para vincularla con la ciencia, la tecnología y la innovación no es nuevo, tiene ya una historia donde debemos de identificar estos factores de oportunidad y ver que esas brechas de género es donde podemos incidir en la divulgación, donde esas brechas sociales podemos incidir, donde esta pandemia, ahí podemos incidir. ¿Qué está pasando? Los indicadores, los factores, los contextos nos ayudan a visibilizar quiénes en estas brechas sociales, hombres o mujeres, niñas, niños, mujeres indígenas, mujeres rurales, mujeres obreras, o sea, a quienes nos queremos dirigir. Y esta mirada analítica con la que la Mesa 5 trabajó es donde queremos invitar a toda la población de la ciencia, la tecnología, la innovación, las humanidades, a que tengamos esa mirada analítica, crítica, propositiva, estratégica, coordinada y vinculada para trabajar con todas las estrategias, herramientas e instrumentos que tengamos, tanto la sociedad civil como las instituciones, las organizaciones no gubernamentales, la sociedad académica, en fin, todos tenemos un fin común y podemos impulsar desde a veces las desventajas, podemos hacer estrategias innovadoras. Adelante.
Gracias. Bueno, perdón, si quieres buscamos el micro. Es que estamos aquí compartiendo. Ahora sí que fue mesa de a de veras, porque aquí está Gaby en Composite. Ok, rapidísimo. Definitivamente consideramos que debe de darse una separación entre las estrategias a atender en zonas urbanas y zonas rurales, porque definitivamente los esquemas o los resultados, o vamos, van un capítulo quizá más adelante, ¿no? En términos de la cuestión de perspectiva de género en materia de divulgación. Pero bueno, de resumido. Se propone, primero, que se deba de fomentar la labor, se debe incentivar la labor se debe conocer la labor de las mujeres científicas y que también en la parte de arte y cultura, ¿no? En la parte cultural también debe ser muy importante, en la parte de aquellas mujeres que se dedican a las bellas artes, aliarse con la misma localidad en el caso de zonas rurales. En ese sentido, pues también se propone tener a estar muy atentos a la evaluación de las actividades de divulgación que se cumpla con esta equidad de género, que reiteramos la base, hacer genérico el lenguaje, promover los beneficios. Este creo que fue el tema más ríspido que encontramos, que bueno, promover los beneficios de la ciencia y la inclusión de la mujer, buscando incidir de forma gradual en los usos y costumbres nocivos. Creo que esto es un tema bastante delicado y que se debe plantear una estrategia muy detallada para ello. En ambos casos, incentivar programas de apropiación social y de fomento de vocaciones científicas con enfoque de equidad de género. Esto es, bueno, pues no caer en de que este programa, si es para mujeres, solamente van a participar mujeres y también van a ser facilitadores mujeres, ¿no? Sino que realmente exista un contexto sin etiquetar que este programa solo es para mujeres, este programa solo es para hombres, sino que verdaderamente exista una suma para que exista ese ejercicio de equidad de género. El siguiente punto, bueno, es algo que también ya algunos de ustedes, varios de nosotros hemos vivido, que bueno, se reactiva el diplomado de divulgación que promueve el Composite en materia, que inició Rosma en el año 2012, y que bueno, hicimos 3 ediciones después de ese, pero también dentro de ese diplomado que se generen capacitaciones en materia de inclusión de género para los divulgadores, porque también creo yo que es un área en la cual no hemos ahondado y que es fundamental. Dentro de estas estrategias, retomar como punto de referencia a la Agenda 2030, en específico el ODS número 5, precisamente sobre equidad de género, trabajar las redes sociales para crear foros que permitan llegar a las mujeres. Y un elemento muy importante que salió, bueno, al final ya se quería Pati Julio comentó, hacer la Semana de las Mujeres de la Ciencia. Digo, si bien existe el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, que es el 11 de febrero, pues bueno, incentivar y ampliar más estos programas, tal como lo hizo este año definitivamente la Universidad Autónoma con una serie de programas y conferencias. Vincular desde la divulgación con los promotores comunitarios, son actores fundamentales para incentivar el uso de las plataformas que ya existen, como es el caso de Salud o la de la Secretaría de Educación, y finalmente no perder de vista que los canales de comunicación ya existentes y que se siguen utilizando, sobre todo en zonas rurales o zonas periféricas de las zonas urbanas, pues el radio, ¿no? Estas herramientas de comunicación para que podamos hacerles llegar. Es un gran reto, se comentaron muchísimas cosas y agradezco la participación de todos. Bueno, pues sin más, creo que con esto estamos llegando a la mesa número 5. Con esto entramos y cedo la palabra a la doctora Lizy Navarro y al maestro Jonathan Martínez. Lizy, si gustas dar entrada a la presentación de la mesa número 6. Yo creo que primero Jonathan estaría perfecto. Perfecto. Adelante, maestro Jonathan, como relator y cerramos con la doctora Lizy. Perfecto, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Déjenme compartir la pantalla. A ver si por aquí te deja. Parece que ahí quedó. Me avisas, por favor, Edgar, si se puede visualizar. Adelante, se ve perfectamente. Sí, perfecto. Bueno, en esta mesa número 6, reflexionamos sobre los retos que tiene el divulgador, el comunicador de la ciencia ante la infodemia. ¿Sí? Quiero agradecer la participación de nuestros colegas. Voy a dar un reconocimiento: Lizy Navarro, Jonathan Martínez, Manuel Alejandro, Natalie Vega, María Verónica Jiménez y Rosalina Tobar, de la UASLP y del Intercultural de San Luis Potosí. Bueno, hablábamos sobre la infodemia. Primero, tener claro el concepto sobre la infodemia, ¿no? Porque a lo mejor algunos nos vamos con aquella información que no es confiable. Sin embargo, pues no es así, ¿no? Es aquella información en donde tenemos, ahora sí que un exceso de información, hay abundancia de información, tanto correcta o confiable
o incorrecta o no confiable, ¿verdad? Y ahí dependiendo del término. Entonces, analizábamos y reflexionábamos sobre esos retos que tiene el divulgador y bueno, lo dividimos en estas tres grandes áreas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en la afectación de la infodemia a la población en este tiempo, hablábamos sobre aquellas noticias, ¿no? Que no tenían un fundamento o que no eran confiables, no eran fuentes fidedignas y que aún así la población hacía caso de esas, ¿no? Entonces, como un punto o una línea de acción, hablábamos sobre una alfabetización sobre medios de comunicación, alfabetización sobre información confiable y fidedigna. Entonces ahí entran las instituciones de educación superior, las instituciones de educación básica, ¿no? En estar retomando estos temas. Si bien es cierto que al inicio, cuando se inició el Internet, ¿no? Las tareas y los trabajos que encargábamos, bueno, los sacaban de Wikipedia, ¿no? Entonces nosotros decíamos, o estábamos peleados con Wikipedia, porque ahí cualquier persona puede meter información a esa página. Sin embargo, ahora ya con el crecimiento de herramientas, de medios de comunicación, pues bueno, esto ha crecido exponencialmente y entonces es ahí donde necesitamos influir en nuestros estudiantes, en nuestra población, para poder definir, delimitar cuál es aquella información que es confiable, que es fidedigna, ¿no? Entonces, ante esto de estar trabajando con la población, se proponen estas dos líneas, ¿sí? Los retos ahora para el divulgador, ya ante el exceso de información, hablábamos de dos tipos, ¿no? De la información fidedigna, entonces el divulgador tiene que luchar, ¿verdad? Hasta cierto sentido con información que ya está creada, pero a lo mejor no tiene ciertos criterios o no, como bien comentaba Ricardo, nuestro compañero, no le llega el mensaje como debe de ser o cumple ciertos criterios para la divulgación, ¿verdad? Entonces, ante estos, trazamos algunas líneas en general sobre los retos y que coinciden con lo que ya han platicado en las mesas anteriores, ¿sí? Sobre capacitación en cuestiones educativas, pedagógicas y didácticas, como ya se había comentado también al inicio en el panel del inicio. Algunos de nosotros somos expertos en nuestra área disciplinar, sin embargo, aún así somos docentes, pero no sabemos cómo compartir ese conocimiento disciplinar. Entonces, por ahí creo que es un área de oportunidad que tenemos como comunicadores, como divulgadores de la ciencia. Otra área que considero importante y que comentaba la doctora Lisi es la parte del área de comunicación, ¿verdad? Y que va junto pegado con la anterior. Es decir, a veces no sabemos cómo explicar, cómo transmitir aquella comunicación asertiva para que el mensaje llegue de forma adecuada, llegue con los objetivos que tú planteaste al momento de dar ese comunicado o ese mensaje, ¿verdad? Y bueno, otra área de oportunidad que tenemos y línea de acción es sobre capacitación en herramientas tecnológicas, como ya lo comentaban también en la mesa 3, si no mal recuerdo, sobre redes sociales. Pues bueno, nos están dejando atrás o ya nos subimos tarde al barco, ¿verdad? La parte de divulgación, tenemos que capacitarnos en este sentido, cómo saber cómo realizar TikToks, cómo realizar un podcast, para poder estar mandando ese mensaje de forma asertiva y tener mayor alcance, ¿verdad? Y uno de los puntos que se consideraban en estos retos, ¿verdad? Es que como ya existe tanta información y la gente, la población no sabe todavía identificar con ciertos criterios cuál es la formación fidedigna, cuál es la información confiable, pues bueno, se necesita que el divulgador trabaje en credibilidad, ¿verdad? Entonces, ahí lo dejo sobre la mesa para que lo estemos conversando. Y bueno, también otro de los puntos que coincidíamos y coincidimos con alguna de las mesas es la profesionalización de la divulgación, ¿verdad? Y que bueno, ya por lo que hemos escuchado, se va avanzando en este sentido al tener mecanismos ya en donde se solicitan cuestiones de divulgación, ¿verdad? Como en esta parte del Sistema Nacional de Investigadores, y bueno, robustecer más que nada esta parte, ¿verdad?
Otro punto que se comentaba dentro de la mesa es la parte de divulgación con un mayor alcance, ¿no? Aquí entra la parte, el siguiente punto, que es la colaboración inter y la colaboración transdisciplinar, ¿no? No solamente quedarte con el área disciplinar que tú tienes, sino más bien buscar alianzas estratégicas, como se comentaba en la mañana, para poder tener un mejor alcance, un mayor alcance. Y por último, una de las preguntas de donadoras dentro de esta mesa, pues bueno, no era el impacto de una actividad de difusión de ciencia y tecnología en el contexto de la infodemia. Bueno, se propuso la construcción de sistemas de criterios para, comentaban en las mesas anteriores también, ver cuáles son los impactos que se tienen en la sociedad, ¿verdad? Pero actualmente no existe un sistema con criterios específicos para definir si una actividad no sé, pues, tuvo el alcance necesario en estos términos, en la parte social, en la parte económica, en la parte cultural y en la parte educativa. No sé si la doctora Lizzy le cedo la palabra para que pueda. Sí, no sé si tenga activada. Sí. Bueno, yo le comentaba también en el grupo que fue muy enriquecedor y saludos absolutamente a todos, gusto en verlos, en verlas, que a veces es abrumador la cantidad de información inexacta, equivocada que se tiene, pero también como divulgadores de la ciencia, como actores también en el ámbito educativo, pues también debemos de ser pacientes, prudentes con nosotros mismos, porque la verdad es de que es algo demasiado grande. Les decía, en este momento todo el mundo opina sobre este tema de la pandemia en todos los espacios, entonces, pues, ¿cómo precisamente esta información que es falsa, que es de hecho desinformación, que es de hecho son rumores, que de hecho yo les decía mucho esta diferencia entre la desinformación, la subinformación y también en esta parte de lo que es la infodemia, que son términos muy pues distintos, pero a su vez que están existentes en este momento. Entonces, de entrada, que el divulgador de la ciencia, sobre todo aquel que tiene además una empresa como tal de divulgación de la ciencia, sí se siente abrumado, esa paciencia, ese también, la cuestión emocional aquí es muy importante porque necesitamos precisamente de una divulgación de la ciencia en este momento formal, en este momento una divulgación de la ciencia profunda que lleve precisamente un hilo conductor. Me parece muy interesante esta propuesta de este proyecto, más allá de esta unión entre las diversas instituciones. Creo que es algo muy interesante que debiera de darse sobre todo ante el fenómeno que estamos viviendo. Entonces, esta infodemia es tan grande, esta situación que estamos viviendo, que pareciera que los divulgadores de la ciencia que ocupan un pequeñito espacio en estos medios masivos de comunicación, en estas redes sociales, pues la verdad es de que sería casi imposible. Entonces creo que ahí tenemos un espacio también de paciencia, de construcción, de procesos en quienes nos dedicamos y nos enfocamos a la divulgación de la ciencia. Y lo voy a poner como ejemplo. En algunas ocasiones a la doctora Ana Cristina yo le he preguntado algunos temas personales sobre el COVID-19 y a su vez he preguntado a expertos también en diferentes países y paradójicamente me han dado respuestas distintas, lo cual para mí como divulgadora, pero también para un uso personal, no es que estén erróneos ninguna persona, es que simplemente todo está todavía en un proceso y eso es lo que tenemos ante el fenómeno de la pandemia COVID-19, todo está en una situación de proceso, no hay conocimientos absolutos y eso nos genera por supuesto incertidumbres y ahí viene toda la capacidad y la expertise de la experiencia. Creo que todos los que estamos en este momento, en este encuentro, tenemos experiencia, esa capacidad de este control emocional también es muy importante, porque como le decían, por ejemplo, en este momento, el Sistema Nacional de Investigadores, para lograr el reconocimiento como investigador nacional, nos va a necesitar a todos nosotros. Entonces, yo aquí veo una gran oportunidad a los que tienen una empresa de divulgación de la ciencia. Es el momento que no se nos vaya a pasar y que digamos como llegamos tarde, no, en este momento ya tenemos, es un gran logro que se ha hecho y que se tardó tiempo, pero fue una lucha, la verdad. Yo sé que muchos investigadores, candidatos 1, 2 y 3 están muy molestos, pero la verdad es que es un gran compromiso con la sociedad y si
un investigador se dice que no puede divulgar la ciencia, pues quiere decir que tampoco puede ser profesor, porque hay una correlación didáctica ahí entre ser profesor y también ser divulgador de la ciencia. Pero aquí yo veo también una gran oportunidad para los que tienen las empresas de divulgación de la ciencia, pero a su vez también precisamente para colaborar con esta gran situación de infodemia, de esta desinformación, de esta subinformación, porque dependiendo del lugar te dan ambas situaciones, o de la censura también, como lo mencionaba el gran autor Ignacio Ramonet. Entonces, pues esta mesa creo que tuvo esa situación de decir, bueno, ¿hasta dónde podemos hacer? Y creo que la conclusión es esa, tenemos que trabajar en estos proyectos, tenemos que fortalecer y darle herramientas al divulgador. Creo que en este año el divulgador ha estado muy solo, sobre todo el que es el divulgador independiente, el que es el divulgador que trabaja en una institución ha tenido una realidad completamente distinta, pero el divulgador independiente ha tenido una realidad muy complicada, y creo que también hay que darle muchísimas herramientas, porque somos todos, pero es él de manera particular que está frente a esta gran situación de la infodemia, que además socialmente nos afecta a todos, sobre todo que es la infodemia como tal negativa. Y tampoco entrar en cuestiones de la infodemia en un sentido completamente negativo. Luego, les decía, a veces también hay una información muy pertinente y hay una información que es necesaria precisamente conocer. Y aquí también ser muy realistas. No podemos, como no se puede destruir la imprenta, no se puede destruir Internet. Con las redes sociales todos opinamos, ya la libertad de opinar, entonces pasará tiempo para poder regular algunas situaciones que nos haga precisamente limitar algunos daños que lamentablemente sí se han causado con esa libertad utilizada por algunos. Eso sería de mi parte, muchas gracias y saludos a todos. Muchísimas gracias, y bueno, ya estamos llegando prácticamente 2 de la tarde. Les voy a pedir, si se fijan, ha sido una tradición de 6 encuentros, la fotografía grupal. Entonces, vamos a tomar la impresión de pantalla. Les ruego, por favor, que puedan activar momentáneamente sus cámaras. Tomamos 2 impresiones de pantalla, que va a ser, me aparece como dos pantallas. Entonces, les ruego a todos que activemos nuestra cámara, porque sí, vamos a salir ahorita. De veras, mi querido Daniel, un gusto. De parte de la doctora Rosalba Medina, quien se encuentra ahorita en una situación de una reunión, como saben, pues cambio de administración, pues se complica un poquito la agenda. Les agradece de verdad de sobremanera, y bueno, procedo a tomar la primera fotografía. Nadie se mueve, todos bien coquetos, bien bonitos. Espérenme tantito. Janet, ahí está, pantallas todos completo. Ale Flores, ahí estás. Espérenme un segundo. Copio, pego, otra. Ahí estás, Jorge. Otra vez, y cambio a los otros compañeros. Ok, no se muevan. Yoli, un gusto saludarte allá en Facultad de Ciencias. Vamos activando, como Silvia Hernández, Sabrina, Carlos Arriaga, Lizzy, Cristi. Tomo fotografía, permítanme un segundo, no se muevan. Y nuevamente, perfectísimo. Pues sin más preámbulo y por respeto también a los tiempos, de verdad les deseo bendiciones, muchas gracias, les mandaremos toda la información. Cuídense mucho, por favor. Gracias, excelente día. Gracias a todos por estar en este 6º encuentro. Buena tarde. Muchas gracias.